Hola, muy buenos días. Soy Verónica Torres, gerente de sostenibilidad de la Cámara de Comercio de Santiago, y les doy la más cordial bienvenida a este webinar de día martes, en donde hoy día nos encontramos con nuestros amigos del equipo de Huella Chile, del Ministerio de Medio Ambiente, para contarles respecto de la gestión en la medición de la huella de carbono. Espero realmente que estén todos muy bien en sus hogares. Estamos pasando días que son complejos, con muchísimos desafíos sanitarios en nuestro país. Estamos en una situación difícil, probablemente todos bien confinados en nuestros hogares, pero también yo creo que es el momento de reflexionar de otros desafíos que tenemos a nivel global, que tiene que ver con el cambio climático, que también son desafíos de largo plazo y que debemos abordar desde todos los sectores. Y desde el mundo empresarial también debemos empezar a poder hacernos cargo de nuestros impactos ambientales y ver también cómo los ecosistemas afectan también el desarrollo de los negocios. Es una cosa bilateral el impacto que nosotros tenemos hacia el medio ambiente, pero también el impacto que el medio ambiente tiene hacia el desarrollo de las actividades habituales del mundo empresarial. Y aquí la verdad es que hay que escuchar, por un lado, a la ciencia. Hoy día yo creo que más que nunca es importante poder hacer eco e internalizar lo que nos está diciendo el mundo científico respecto de que hay suficiente evidencia de que el cambio climático es una realidad y ojalá hay que hacer todos los esfuerzos para poder limitar el aumento de la temperatura del planeta. Y en ese sentido, Chile hoy día está muy comprometido con la agenda ambiental. Chile firmó el año 2015 el Acuerdo de París, y de eso desencadena una serie de otras medidas que ha estado tomando nuestro país. El año pasado hicimos el compromiso eh, ambiental de poder trazar una hoja de ruta ambiciosa para nuestro país, y parte de ello tiene que ver con los desafíos que hoy día lleva a cabo y lidera el Ministerio de Medio Ambiente, y particularmente en el tema de huella de carbono, que probablemente es el desde de saber cuánto es nuestro impacto en las emisiones de gases de efecto invernadero. Aquí hay un programa muy interesante, que es el programa de Huella Chile, que ya lleva varios años funcionando en nuestro país, y que tiene y pone a disposición de las organizaciones, de las empresas, herramientas, elementos, información, conocimientos, y una plataforma muy interesante para poder dar los primeros pasos, incluso de forma gratuita, para avanzar en la carbono neutralidad, que es un desafío de nuestro país, pero también un desafío global. Y para hablar de este tema nos acompaña hoy día Sebastián Garín, quien es el líder y coordinador del programa Huellas Chile, con vasta experiencia en este tema, y Ana Guerrero, que es profesional del equipo de Huellas Chile también, quienes nos van a estar acompañando esta mañana, y con quienes vamos a revisar primero con Sebastián una introducción a lo que es el cambio climático y el por qué y para qué debemos hacernos cargo de estos impactos ambientales. Y después Ana nos va a estar contando qué es la huella de carbono, cómo calcularla y en el fondo cómo usar las herramientas que hoy día están disponibles desde el Ministerio para poder facilitar en el fondo este trayecto y estos desafíos que tenemos para el mundo empresarial. Así es que sin más, muy bienvenidos Sebastián y Ana. Vamos a estar esta presentación, recuerdo que queda después grabada en nuestro canal YouTube, y además a través de el chat pueden estar formulando algunas preguntas que esperamos resolver al final de esta jornada. Así que muy bienvenido Sebastián y Anita, un gusto que estén compartiendo con nosotros esta mañana. Gracias, Verónica, por la presentación y gracias también a todo el equipo de la Cámara por la invitación. Y aprovechamos de saludar también a todos los asistentes que están hoy día conectados y que tienen interés también en esta temática. Para aprovechar el tiempo no sé si ya estoy compartiendo pantalla o No, comparto. ¿Todavía no? Ya. todavía no. Voy a compartir al tiro. Un segundito. Imagino que ahí sí están viendo la pantalla.
Ahí se ve perfecto, Sebastián. Dale. Perfecto, súper. Gracias por la presentación, Vero. Bueno, como bien mencionaba Vero, soy coordinador del programa Huella Chile. Huella Chile es una iniciativa que opera desde el 2013 en el Ministerio de Medio Ambiente y le vamos a comentar en estos minutos un poco de qué trata la iniciativa, por cómo participar de ella y Anita va a entrar más en detalle en específico en cómo avanzar en un cálculo de huella de carbono y cómo aprovechar la misma herramienta que tiene disponible Huella Chile para hacer el cálculo de un inventario organizacional. A modo de un poco introductorio, vamos a abordar cuatro temas específicamente en esta presentación y yo voy a partir con los primeros dos del contexto y un poco del programa. Yo sé que para muchos el cambio climático, como bien decía Verónica, es un concepto o un evento que ha sido cada vez más conocido y, sin embargo existe aún un grupo pequeño, pero existe todavía gente que todavía no cree en el cambio climático y siente que esto no es un problema grave. Sin embargo, hay un grupo importante y como bien decía Verónica, la ciencia ya ha tenido bastante información para demostrar de que este es un evento que está ocurriendo, que está aumentando su efecto y que está generando un impacto negativo en el planeta y en la actividad y sobre todo en el ecosistema en el que vivimos como sociedad. En contextos generales, el cambio climático lo hemos también demonizado un poco de que es malo. Sin embargo, hay que tener presente el cambio climático en una medida equilibrada es un efecto muy importante para que ocurra la vida en nuestro planeta. Aquí tenemos una imagen que a lo mejor puede ser bastante conocida por varios, está en una de las comunicaciones nacionales de medio ambiente del ministerio, donde muestra el planeta Tierra como en sus dos versiones, en una versión hacia izquierda de un efecto natural sin el efecto antropogénico o el efecto humano en el escenario natural, y a la derecha el efecto que ocurre y que estamos viviendo hoy día asociado a esta atmósfera o este día a día con aumento de gases de efecto invernadero en la atmósfera. El cambio climático, como les decía yo, o el efecto invernadero, porque el cambio climático ocurre por el efecto invernadero, pero aumentado en este caso. El efecto invernadero es un efecto natural que ocurre por la energía que llega desde el Sol a la Tierra y gracias a la capa de ozono y los gases que tenemos en la atmósfera genera una regulación de la temperatura que produce y ayuda y facilita la vida, en este caso en la Tierra. ¿Qué pasa hace unos 100 años cuando el hombre descubre y comienza la revolución, la llamada revolución industrial, donde empieza una carrera muy acelerada por generar estas nuevas industrias, estas nuevas maquinarias, estos procesos industriales con ayuda de los combustibles fósiles, que al quemar estos combustibles fósiles libera CO2 y otros gases de efecto invernadero que estaban almacenados en la Tierra y se liberan a la atmósfera. El aumento de estos gases en la atmósfera ha generado que la temperatura media de la Tierra vaya en aumento, generando distintos efectos. Ese es un poco el efecto entre el lado izquierdo y el lado derecho de la imagen, y el lado derecho de la imagen es lo que estamos hoy día, donde la energía sigue entrando energía desde el espacio, desde la energía proveniente del Sol a la Tierra. Sin embargo, hoy día el equilibrio en la temperatura media de la Tierra ha ido en aumento. Ese es el llamado efecto del cambio climático. La composición en equilibrio en la atmósfera tiene CO2 y otros gases también, y sin embargo, cerca del 0,07% de los gases que están en la atmósfera son de efecto invernadero. El 99% son principalmente, se distribuyen entre oxígeno, nitrógeno y argón. Sin embargo, es importante tener presente que existen naturalmente gases de efecto invernadero. Sin embargo, hoy día, por lo que les decía yo de hace 100 años que se aceleró el uso de combustibles fósiles, ha generado un aumento en la concentración de CO2 en lo que se estima hoy día en que ha aumentado cerca del 43% respecto a los niveles de equilibrio que tenía la atmósfera. Y esto ha llevado a que la temperatura media de la Tierra vaya aumentando a sobre 1 grado, más o menos. Diferente la temperatura que vaya en aumento, que a lo mejor para algunos países puede ser bueno que tengamos más temperatura, ha generado este aumento de temperatura efecto en el clima, en distintas medidas.
hoy día, para poder entender también cuál es el impacto, los efectos del cambio climático, es importante estar presente con las respuestas y la información y trazabilidad que vaya haciendo la ciencia. Sin embargo, hoy día, para tener mucho más conocimiento de los verdaderos impactos que está generando esto, es cosa de ver las noticias. Aquí hay unas imágenes internacionales respecto a algunos eventos que se han ocasionado en los últimos años respecto al cambio climático. Algunos de ellos me imagino que ustedes deben ser conocidos por ustedes. El año 2020, un montón de incendios forestales que ocurren en California y que año a año aumentan en intensidad y en duración también. Chile vivió un efecto muy parecido al 2017 también con una ola de incendios. No solo tenemos efectos de cambio climático por aumento de incendios, sino que también esto está generando un efecto también en los retrocesos o en la poca disponibilidad de agua también que ha estado generando, y en algunos lugares también, obviamente que están más en los polos, se ha visto acelerado también el deshielo en algunos lugares. O sea, estos son algunos efectos a nivel internacional que están ocurriendo, pero trayendo un poco, yendo más hacia Chile también. Chile no ha estado aislado de estos efectos y año a año hemos tenido distintos eventos que han generado ciertas complicaciones. Aquí por nombrar algunas noticias de este año incluso, un aumento en las olas de calor en la zona centro del país, la zona norte del país, eventos de sequía. Bueno, Chile arrastra un evento de sequía de hace bastantes años y el cambio climático va aumentando también y va siendo mucho más grave todos estos efectos. Aumentos de incendios, les comentaba yo, lo que ocurrió el año 2017, los últimos incendios. La ciencia también ha mostrado de que ha habido una baja en la humedad y en los porcentajes de humedad de los bosques en Chile, y eso también genera un mayor riesgo en incendios, como otros efectos también que hemos visto en la zona sur de Chile, como trombas marinas, o en el caso zona centro, como en Valparaíso, el aumento de la marejada. A lo mejor el aumento de marejada y muchos de estos impactos no se ven tan graves, pero sí afectan el día a día en la sociedad, y algunos sectores económicos pueden verse más afectados que otros. En el caso del aumento de marejada, los puertos pueden ser los actores hoy día que tienen... en este caso han sufrido en mayor medida estos eventos de marejada, lo que ha causado que año a año los cierres de puertos vayan a la alza, la frecuencia de cierre, y esto también obviamente que genera un problema en un potencial desabastecimiento de algunos recursos. A nivel nacional, el cambio climático afecta en distintas formas, pero Chile, a diferencia de otros países, Chile está catalogado de acuerdo a dentro de los 9 criterios para evaluar la vulnerabilidad de un territorio. Chile presenta 7 de estos 9 criterios, siendo en este caso Chile uno de los países que se encuentra muy vulnerable también a los efectos del cambio climático, producto de que Chile cuenta con bastantes zonas áridas y semiáridas en el país. Chile está totalmente en todo su territorio, a lo largo de su territorio, tiene o las sociedades viven cerca de las costas. Eso también genera una mayor vulnerabilidad. Zonas de bosques nativos también relictos, aumenta su exposición y riesgo también a estos eventos, así como los ecosistemas montañosos y las reservas de agua dulce que tiene el país, junto a otras características que hacen que Chile, en este caso, a diferencia de otros países, esté muy expuesto y sea muy vulnerable también a estos efectos. Por ende, es importante empezar a tomar acción también de los efectos y de cómo abordar y mitigar y ser resiliente a estos cambios. Chile, teniendo presente que el cambio climático es uno de los efectos graves que va a tener en su accionar, ha estado presente en las conversaciones desde el inicio a nivel internacional en materia de cambio climático. Las primeras reuniones en materia de cambio climático para actuar y empezar a tomar acción se llevaron a cabo en 1994 con la ratificación y conformación dentro de Naciones Unidas de una comisión específica que iba a trabajar este tema, que es la
Convención Marco de Naciones Unidas contra el Cambio Climático o ante el Cambio Climático, que se crea el año 94 y que Chile también desde el año 94 ratifica y participa voluntariamente. A partir de ese año se empiezan a generar reuniones anuales con todos los países llamadas o denominadas las Conference of Parties, por sus siglas las COP. Y Chile ha participado en todas las COP que han estado funcionando y no necesariamente con objetivos y con obligaciones de tomar acción, pero sí voluntariamente participando y empezando a trabajar en tomar y abordar estas medidas de cambio climático. Aquí pueden ver en esta presentación una línea de tiempo de las distintas COP, de las distintas medidas que ha ido tomando Chile y las que son hoy día más importantes, podríamos decir, el hito importante de cambio climático desde el año 94, el segundo hito más importante podríamos decir, y más actual fue el año 2015, donde en la COP, ¿cuál está? La COP 21, se llega a un nuevo acuerdo que se le llamó el Acuerdo de París y en el cual actualizó los compromisos que se habían tomado en el primer acuerdo de Kioto y que actualiza los compromisos voluntarios de las partes o de los países que son miembros y que cada uno de los países se fija metas en mitigación y adaptación. Chile, al igual que los demás países que ratificaron el Acuerdo de París, que son 196 partes, se compromete a tomar acción y esas acciones quedan materializadas en el primer documento de la NS, por su sigla en inglés, que hace referencia al documento en el cual Chile o los países manifiestan sus compromisos, que son las contribuciones nacionales determinadas, o NS por su sigla en inglés. Chile el año 2017 presenta su NS con su compromiso de mitigación, el cual es actualizado el año 2020. El año pasado se actualizó este compromiso y se llegó a la nueva meta mucho más ambiciosa que están abordando los países y que en este caso, en esta nueva NS, Chile se compromete primero a fijarse una meta de carbono neutralidad al 2050. En segunda medida, Chile se compromete a tener un pic de emisiones para el año 2027, me parece, y al año 2030 Chile presenta una meta de un presupuesto de carbono a cumplir para poder llegar a esta carbono neutralidad al 2050. Por ende, hay una trayectoria y hay toda una estrategia que se está hoy día desarrollando a partir de este compromiso manifestado en la ANC, la cual hoy día paralelamente se ha trabajado en el proyecto de ley marco de cambio climático que se presentó también el año 2020 al Congreso, y en este proyecto de ley marco está marcado por este compromiso de la carbono neutralidad al 2050 y este compromiso se plantea abordar en base a distintos herramienta o en este caso es una estrategia que es que está en desarrollo y que en los próximos meses debería publicarse para la consulta pública, que es la estrategia de largo plazo de cambio climático, que es la estrategia la estrategia climática de largo plazo que se trabajó y se diseñó en conjunto el año pasado y que esperamos este año poder publicarla y tener los primeros comentarios también de esta estrategia que es multisectorial y está siendo abordada y trabajada por muchos sectores de Chile, no solo el área de cambio climático, el Ministerio de Medio Ambiente. Y este año específicamente para poder hacer una bajada mucho más específica y tangible, toda esta meta que se ha fijado el país se está desagregando en metas sectoriales de mitigación y adaptación, las cuales están en diseño y desarrollo en este momento, muchos trabajos con mesas técnicas para poder abordar y materializar también metas específicas para los sectores en planes sectoriales y metas sectoriales específicas que están en diseño este año y esperamos también publicarlas y empezar a abordar, que son metas que son la bajada de esta estrategia climática a largo plazo, la SLP. Entonces, esa es hoy día la estrategia que está abordando Chile en materia de cambio climático y que esperamos vaya contribuyendo también a avanzar y hacer esta trazabilidad del objetivo que está hoy día en la contribución nacional determinada, que ahí está en la página del Ministerio y ustedes pueden descargar y leer en detalle.
El cambio climático, como también decía Verónica, presenta riesgos, pero también presenta oportunidades. O sea, y los riesgos son bien claros. O sea, Chile, como bien les decía, es un país vulnerable al cambio climático, por ende nosotros estamos bastante expuestos como sociedad, y tenemos que tener claro cuáles son los riesgos que estamos expuestos. Dentro de los principales riesgos hoy día que se pueden ver de cambio climático, no necesariamente están relacionados a eventos climáticos, sino que también están relacionados a nuevas normativas que están saliendo, donde las organizaciones y las empresas se ven afectadas a estos casos. Por poner un ejemplo, caso nacional, la modificación de ley tributaria incorporó un impuesto verde asociado a las emisiones de CO2 y otros gases que afecta a $5 las toneladas de CO2 que presenten establecimientos que generen más de 25.000 toneladas de CO2 al año, deben pagar $5 por cada tonelada que generan en este caso de CO2. Esto afecta a industrias que tengan tecnología de combustión y que generen más de 25.000 toneladas. Esto va a empezar a ser operativo a partir del 2023 y el 2024 es el primer año que tienen que pagar este nuevo impuesto. O sea, ya desde el año pasado se está pagando la ley, a partir del 2024, en la nueva modificación se pueden incorporar también en este proyecto de impuesto verde que se conoce, un sistema de compensación que está en diseño también y está trabajando el Ministerio de Medio Ambiente. Pero normativas como esas ambientales, cada vez vamos a estar más expuestos a nuevas normativas y a nuevos efectos también asociados a gases de efecto invernadero. Eventos extremos, lo conversamos, vimos noticias también de eso, es una realidad en Chile. Chile se ve expuesto a incendios, eventos también de sequía y también otros efectos ambientales como marejadas y otros más que pueden generar problemas de abastecimiento, problemas en la cadena de valor, y otros más. También obviamente que estos problemas de desabastecimiento pueden llevar a un aumento de las materias primas que estén usando la industria, por eso es importante prever también cuáles son las potenciales variaciones que puede afectar o no el cambio climático, barreras de mercado. Esto es una realidad en Chile, las industrias nacionales que hoy día exportan productos a países dentro de la Comunidad Europea se ven expuestos a barreras de mercado que están asociados a gases de efecto invernadero. Por poner un ejemplo tácito, la industria vitivinícola tiene una barrera de entrada donde se le exige que el producto debe ir cero emisiones para ser comercializado en Francia, por ejemplo. Entonces, estos son algunos riesgos y barreras que va poniendo el mercado para poder también acelerar esta inclusión de nuevas tecnologías bajas en carbono. Y claramente las organizaciones que hoy día no están tan en línea con el cambio climático y con temas ambientales pueden tener un efecto reputacional. Como les decía, hay riesgos, pero también hay oportunidades. O sea, hay un montón de organizaciones que han estado voluntariamente tomando medidas preventivas y tomando las iniciativas voluntarias en materia de tomar acción temprana, y esto ha llevado también a encontrar oportunidades de innovación, en oportunidades de ahorro económico, en materia de hacer más eficientes mis procesos. Obviamente que organizaciones que hoy día tienen mucho más o les importa mucho más los temas ambientales o temas de cambio climático también les trae una mejor imagen reputacional también con sus grupos de interés. Incorporar o trabajar en temáticas medioambientales y de cambio climático también entrega la oportunidad de nuevos mercados, estar en un elemento diferenciador también de la competencia. Y algo muy importante es que mi negocio puede ser, al trabajar prematuramente y trabajar en forma paralela, en tomar acción al cambio climático, puede ayudar a ser mucho más resiliente también mi negocio frente a los potenciales efectos que vimos de riesgo que incorpora el cambio climático. Entonces, teniendo presente toda la temática de cambio climático, sabiendo que ya es una realidad y que Chile es un país expuesto de manera fuerte en estos temas, ¿cómo partimos? ¿Por dónde empezar? Entendiendo que hay muchos caminos. Lo que le venimos a proponer hoy día es avanzar con una iniciativa nacional que es Huella Chile.
Huella Chile es una iniciativa, como les comentaba, voluntaria que nace en el Ministerio de Medio Ambiente el año 2013. Esta iniciativa nace y trabaja gracias al apoyo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que opera el fondo NDC Partnership, o sea, el NDC Super Program, que es un fondo que opera con el programa Huella Chile gracias a las donaciones del gobierno alemán, el gobierno español y la Unión Europea. Y ellos nos ayudan a articular el programa y a operar también y dar vida a todas las acciones y herramientas también que están disponibles. ¿Para qué nace el programa Huella Chile o cuál era el espíritu? El espíritu con el que nace era a incentivar o ayudar o fomentar o ayudar a incentivar voluntariamente la participación de grupos que hoy día no necesariamente están obligados o están mandatado a trabajar en el cambio climático. Chile ha manifestado su interés y ha planteado objetivos de trabajar en cambio climático. Sin embargo, hay actores del sector privado hoy día que no tienen la obligatoriedad y por ende es necesario que voluntariamente lo ayudemos a incentivar también su participación, ya que necesitamos la participación de todos los actores en Chile para poder cumplir las metas que nos hemos planteado. ¿Cómo Huella Chile ayuda a fomentar esta participación? Gracias a la disponibilidad también y al fortalecimiento de las capacidades para calcular, reportar y gestionar los gases de efecto invernadero en organizaciones en Chile. Pueden ser estas públicas o privadas. El programa Huella Chile es un programa voluntario, es un programa abierto y gratuito para todas las organizaciones que operan en Chile, pues estas pueden ser públicas o privadas. Toda aquella organización que cuente con un RUT jurídico puede ser parte del programa y el programa no incorpora ningún costo asociado a su registro o membresía, a la disponibilidad o acceso a su herramienta y a la entrega de sellos de reconocimiento. No existe ningún costo directo asociado, pero hay un costo indirecto que para llegar a los sellos es necesaria la verificación. Ahí les voy a contar más detalles. El programa Huella Chile trabaja con 3 líneas de trabajo. Estas líneas de trabajo hoy día, la primera es que nosotros tenemos disponible para todas aquellas organizaciones que trabajan y están registrados con nosotros, tienen acceso gratuito y pueden solicitar ese acceso a la herramienta de Huella Chile, que hoy día es una herramienta digital que está inserta en las plataformas web del Ministerio de Medio Ambiente, que es ventanilla única del registro de emisiones y transferencia de contaminantes, que es por su sigla el RETSE. Ahí operan muchos sistemas sectoriales de reporte de información ambiental, entre ellos Huella Chile, el cual es un sectorial gratuito de huella de carbono que ustedes pueden solicitar una vez que ya estén ingresados en ventanilla única, obviamente. Esta plataforma sectorial de Huella Chile les va a facilitar el cálculo de una huella de carbono organizacional. También tiene un motor de cálculo para hacer una huella de carbono de un evento y se pueden reportar también las acciones de mitigación que vayan implementando las organizaciones. Toda la postulación de sellos de reconocimiento desde este año en adelante se hacen a través de la plataforma de ventanilla única. En segunda instancia, Huella Chile también, nosotros generamos talleres de capacitación como este y otros más talleres también junto a seminarios, webinars y talleres de uso específico de la herramienta que nosotros también vamos generando con los usuarios. Hoy día, bajo el escenario de pandemia en el cual vivimos, todo se ha hecho en forma virtual. Sin embargo, años atrás también hacíamos muchos eventos presenciales y viajábamos bastante también a regiones a prestar apoyo y a generar estas capacitaciones. De igual forma, para apoyo de los usuarios en nuestra página web, que está disponible bastante material de apoyo, formatos de informe y cómo hacer un cálculo de huella y también un manual de uso de la herramienta. Estamos trabajando en el nuevo manual para actualizarla al nuevo formato, pero ahí hay mucho material disponible que ustedes pueden acceder y que les va a facilitar también de base cómo hacer una huella de carbono y cómo trabajar en esta gestión de gases de efecto invernadero. Y por último, no menos importante, para incentivar a las organizaciones, el programa Huella Chile entrega sellos de reconocimiento dependiendo del nivel de avance a la gestión de gases de efecto invernadero que tengan las organizaciones. Hoy día hay dos líneas de trabajo que opera el programa Huella Chile. Una es el nivel de sellos organizacionales, que son 4, y otra línea de sellos de reconocimiento que son para eventos, que son 2, que reconocen la medición de una huella de carbono o la neutralización.
En el caso de una organización son 4 niveles que va gradualmente en nivel de avance desde la medición de huella hasta la excelencia. En el caso de la huella organizacional, el primer paso de una huella organizacional es el sello de cuantificación que reconoce a aquellas organizaciones que hayan medido su huella de carbono y que esta huella de carbono la hayan verificado. La metodología que nosotros utilizamos para la medición de una huella de carbono es la norma chilena ISO 14064, parte 1, que entrega los lineamientos de cómo hacer un inventario de gases de efecto invernadero para una organización o con un límite o un alcance de una organización. Esto involucra el cálculo de una huella de carbono de todas las actividades que funcionan o operan dentro de esta organización. Una vez calculada esta huella de carbono con la herramienta de Huella Chile, ustedes deben hacer un informe y este informe debe ser verificado por una organización de tercera parte independiente. Una vez que tengan todos esos antecedentes, pueden postular a este primer sello de reconocimiento, el cual reconoce el inventario para un año específico. Todos los sellos del programa Huella Chile para el ámbito organizacional son sellos que reconocen anualmente o por un periodo de un año el nivel de gestión que haya alcanzado la organización. Como les decía, el primer nivel es el sello de cuantificación. Una vez que ya hayan obtenido el sello de cuantificación, las organizaciones pueden postular al segundo sello, que es el sello que reconoce la implementación de acciones de reducción y que nosotros hemos llamado el segundo sello, el segundo nivel del sello, el sello de reducción. También estas acciones de reducción deben ser verificadas por esta tercera parte independiente. Yo teniendo el sello de cuantificación y el sello de reducción para el mismo año, puedo postular al sello de neutralización. El sello de neutralización reconoce o respalda el abordar una carbono neutralidad para un año específico de una organización. Esto quiere decir que todas las emisiones de gases de efecto invernadero que yo inventaría en mi huella de carbono, debo llevarla a 0 emisiones. Eso quiere decir que puedo compensar mis emisiones de gases de efecto invernadero con proyectos de reducción de emisiones que estén acreditados por esquemas o programas internacionales. Estos proyectos de reducción acreditados generan créditos de carbono o también llamados bonos de carbono que están disponibles en plataformas internacionales y que pueden ser utilizados o comprados para neutralizar o compensar mi huella de carbono. El único requisito de Huella Chile es que los créditos de carbono o los bonos de carbono que se utilicen para compensar, o en este caso para neutralizar una huella de carbono, deben ser créditos de carbono originados de proyectos chilenos o nacionales acreditados en estos esquemas internacionales. ¿Qué esquemas internacionales? Por nombrar algunos, el Mecanismo de Desarrollo Limpio o MDL, que se conoce, que es un programa de Naciones Unidas. También existen programas voluntarios como el Verified Carbon Standard o BSS, que es un programa norteamericano que también presenta proyectos de reducción y cuenta con proyectos chilenos acreditados igual que en el MDL. Una vez entonces, volviendo a los sellos, tenemos el sello de cuantificación, sello de reducción, sello de neutralización. Una vez que las organizaciones ya respalden su segundo nivel de avance con el sello de reducción o el tercer nivel de avance con el sello de neutralización, estas organizaciones pueden postular en paralelo también al sello de excelencia organizacional, el cual respalda que las organizaciones estén generando una gestión de gases de efecto invernadero continua o que esta gestión de gases de efecto invernadero esté incorporada en la mejora continua de las organizaciones, en su sistema de mejora continua. ¿Cómo respaldamos esto? Mediante la utilización o el estar realizando actividades que respalden al menos 4 de 7 criterios que nosotros hemos definido. Estos criterios hoy día respaldan el compromiso a través de que las organizaciones presenten una política o que tengan una estrategia asociada a los gases de efecto invernadero, mejora continua, como les decía, que la gestión de gases de efecto invernadero esté incorporada en su sistema interno de mejora continua. Y este año hemos incorporado un nuevo criterio, que es el criterio de género, que también respalda a aquellas organizaciones que tengan política o que tengan estrategia y que estén realizando actividades también de incentivo y fomento también en la variable género en las organizaciones.
Cumpliendo 4 de estos 7 criterios ya pueden optar y cumplen con los requisitos mínimos para optar a este sello de excelencia organizacional. Eso un poco son los marcos de estos 4 sellos de reconocimiento que entregamos a las organizaciones y que ahora vamos a comentar más en detalle en cómo abordar el primer sello, que es el sello de cuantificación. Ya para ir finalizando un poco y cómo llegar a los sellos, en este caso el primer sello de cuantificación, hemos definido 6 pasos de que las organizaciones van a ir siguiendo, en el caso desde Huella Chile, para poder optar a este primer sello de reconocimiento a la cuantificación. El primer paso es primero registrarse en el programa Huella Chile. Como les mencionaba, es gratuito. Nosotros, ahí aparece un enlace. En ese enlace ustedes pueden descargar un formato Word de una carta de manifestación voluntaria de participación que debe ser llenada por la organización que quiere ser miembro, y una vez que llenen esa carta que está en formato Word, lo importante es que debe ser firmada por el representante legal de la organización. Una vez que tengan este documento llenado y firmado por el representante legal, lo pueden digitalizar en PDF y lo mandan a nuestro correo de Huella Chile, que es huellachile@mma.gov.cl. Nos mandan toda la información al correo oficial de Huella Chile y nosotros les respondemos una vez que recibimos todos los antecedentes y que ya ustedes son parte o miembros del programa, ya se encontrarían registrados. Nosotros en nuestra página web tenemos una lista y el enlace de todas las organizaciones que hoy día están registrados. A la fecha tenemos cerca de 1.200 organizaciones registradas. Una vez que entonces ya ustedes están registrados en el programa, pueden solicitar acceso a las herramientas que dispone el programa a través de Ventanilla Única. Esta herramienta o esta calculadora, ustedes primero deben acceder a Ventanilla Única. Hoy día deben solicitar acceso con su clave única y una vez que tengan acceso a Ventanilla Única, nos solicitan el enlace al sistema sectorial. Nosotros vamos a chequear de que la información o la persona que esté pidiendo todo el acceso esté registrado en nuestro programa, y una vez que chequeemos esa información, les damos el acceso sin costo. Ustedes como organización, estando registrados, teniendo acceso a la herramienta, el tercer paso es el trabajo que tienen que hacer directamente las organizaciones, que es cuantificar su huella de carbono. Para esto pueden apoyarse también con los talleres que hace Huella Chile, con los manuales que tenemos disponibles en la página web, y cualquier duda o observación que tengan nos pueden escribir también o contactarnos en nuestro enlace de correo electrónico, y los podemos ayudar también o ir guiando en cómo calcular esta huella de carbono, que en este caso con la calculadora que está en Ventanilla Única debería ser muy simple y es muy intuitivo el uso y el levantamiento de datos. Finalizando, la etapa 3 es la etapa más compleja porque hay que levantar mucha información de la huella de carbono. Una vez que ya tienen todo calculado y levantaron toda la información en la calculadora de Huella Chile, la herramienta les va a entregar un documento van a exportar un documento Excel que les va a servir de base para poder generar un reporte. Este reporte, nosotros en nuestra página web tenemos un formato Word que facilita la generación de este reporte de huella de carbono, que ustedes pueden ir llenando con los mismos datos o archivos exportables de la calculadora. Una vez que tengan su informe de reporte en el número 4 completo, viene el paso 5, que es el único paso que en este caso involucra un costo adicional, que es un proceso de verificación. ¿Qué incorpora? Es importante el paso de verificación, dado que es un requisito mínimo para poder postular al sello. Sin embargo, hoy día ustedes pueden trabajar en el programa Huella Chile, pueden utilizar la herramienta, pueden autodeclarar y calcular su propia huella de carbono y hacer su informe sin necesidad de un proceso de verificación. Sin embargo, no van a poder acceder al sello, dado que es requisito que la información sea verificada por una tercera parte independiente. En la página de Huella Chile nosotros tenemos un listado de 29 organizaciones que hoy día cuentan con los requisitos y las competencias para poder realizar un proceso de verificación, y que lamentablemente ahí la organización que quiere su huella de carbono y que quiere postular al sello va a tener que en este caso costear pagar en este caso los honorarios de estas organizaciones para que realicen este proceso de verificación y de revisión de antecedentes.
Una vez que ese proceso de verificación esté completo, el verificador les va a entregar un documento o una carta de aprobación del informe o de carta de verificación de conformidad de la revisión, y con esa carta, con el informe y con la declaración de haber hecho la huella de carbono en la herramienta, ustedes nos envían esos 3 documentos o sea, ya no lo envían por correo, sino que lo suben al sistema de ventanilla única y de la plataforma de REDSE, y con eso ya estarían postulando al sello de reconocimiento, en este caso del programa Huella Chile. Esto hoy día son los 6 pasos para poder acceder al primer sello, y una vez que ya tengan el primer sello, en este caso pueden ir postulando a los demás sellos de reconocimiento del programa. Pero estos son el paso a paso, y quieran el primer sello, el segundo o el tercero, es muy importante, primero que todo, para trabajar con el Huella Chile, primero estar registrado, trabajar con la herramienta y hacer toda la postulación a través de los canales de la herramienta del programa que está en ventanilla única. Eso hoy día son los 6 pasos, y con eso ya podemos entrar en detalle. No sé si podemos hacer alguna ronda de consulta al tiro, no sé, Vero, si te parece, o seguimos adelante con Anita y la huella de carbono. Muchas gracias, Seba. La verdad es que aprovechemos de contestar. Hay una consulta en el chat, un par de consultas que nos preguntan cuánto dura la verificación de la tercera parte independiente. Eso Perfecto. depende, pero Sí. por favor, contesta tú. Sí, por supuesto, va a depender. Yo sé ahí que ustedes como cámara también tienen experiencia en eso, porque ya postularon y obtuvieron el primer sello también de reconocimiento, y la verificación va a depender del tamaño de la organización, va a depender también de la dificultad y de qué organización es la que ustedes conforman. En este caso, hay organizaciones que son más pequeñas o que generalmente tienen un servicio más administrativo, como de oficina, donde la verificación puede ser mucho más rápida, pero por lo general una verificación va a tomar un periodo entre 2 meses o 3 meses, dependiendo del tiempo, dado que bueno, hoy día estamos bajo un escenario pandémico, de pandemia, donde es importante la verificación in situ o en terreno por parte del verificador. Sin embargo, hoy día no hemos tenido flexibilidad. Eso quiere decir que hoy día no es obligación 100% que se genere o que el verificador vaya a terreno. Sin embargo, ahí muchas veces eso puede involucrar que se alargue el proceso, pero el verificador, de alguna forma, cuando inicia el proceso, les va a solicitar mucha información de base del cálculo de huella de carbono, para poder hacer estos cruces de información y evaluar primero, que no se esté dejando nada fuera de los límites del inventario, y en segundo nivel, que todas las actividades materiales de emisores de gases de efecto invernadero estén consideradas en el inventario. Y en tercer nivel, el verificador se va a preocupar de que la data que hayan levantado sea coherente a las actividades de la organización, y que esté en línea con los respaldos de que toda la información esté respaldada. Eso quiere decir que si ustedes en este caso están comunicando consumos de combustible, consumos de electricidad, el verificador les va a pedir los antecedentes de respaldar esos consumos de combustible por medio de boletas, facturas, consumo, etcétera. Y ahí es donde la verificación puede alargarse o tomar más o menos tiempo, incluyendo también que el verificador puede encontrar observaciones en el inventario. Esas observaciones van a tener que ser levantadas por la organización que calculó la huella de carbono. Por ende, es probable que por eso los tiempos pueden variar, porque va a haber un periodo donde el desarrollo de la revisión o verificación depende del verificador, pero los cambios o modificaciones en el inventario que el verificador encuentre va a ser tiempo que va a tomar la organización, y que va a tener que levantar nuevamente la organización, y esos tiempos a veces pueden tomarse o pueden durar más de ese periodo que yo les digo. Por ende, hay una responsabilidad también en el proceso del verificador, pero también de la organización que mide su huella de carbono, pero en promedio general debería tomar unos 2 meses, no más allá de 2 meses, 3 meses, pero si su organización es una industria o incorpora también procesos productivos, es probable que la verificación se alargue un poquito más. Muchas Y por gracias. lo mismo, esa duración y las horas que involucre el verificador va obviamente a repercutir en los costos asociados al proceso de verificación.
Por eso es importante, y la recomendación desde Huella Chile es que revisen esta base de datos de 29 verificadores, y siempre que quieran contratar un servicio de verificación, ojalá puedan hacer una comparación al menos de 3 proveedores, dado que los precios van a variar también entre proveedores. Muchas gracias, Seba. La verdad es que ahí empezaron a surgir varias otras consultas. Solo comentar que tanto la presentación como este webinar va a quedar disponible en nuestro canal YouTube para ir a consultarlo nuevamente si es que hay algunas inquietudes. Vamos a hacerle llegar también a los participantes de este webinar los 6 pasos que revisábamos anteriormente con Sebastián para poder ir repasando el qué hacer en cada una de las instancias, sobre todo para aquellas organizaciones que quieren empezar por primera vez a medir su huella de carbono. Muchas de las otras consultas yo diría que probablemente se van a resolver en la presentación que nos va a realizar Ana, así es que vamos a dejar instancias, van a quedar ahí en el tintero. Si es que no se resuelven con la presentación de Ana, las vamos a retomar al final de esta presentación. Y también ahí a unos amigos de Tierra del Fuego que nos mandaban un saludo, así que los saludamos cariñosamente. Muy bueno que también estén conectados desde regiones. Así es que, sin más, démosles el paso a Ana Guerrero, que vamos a profundizar respecto a qué es la huella de carbono, cómo se mide y respecto de cómo hacerlo en la plataforma. Así que esperamos que ahí también se vayan resolviendo muchas de las inquietudes que están en el chat. Muy bienvenida, Ana, y dale con tu presentación. Muchas gracias, Sebastián. Gracias. Sí, yo me quedo ahí, backup aquí esperando también y atento a las consultas. Ahí dejamos a la Anita ahora. Muchas Gracias por la gracias, buenos atención. días. Bueno, habían hecho una consulta, eso sí, como para resolverla de forma rápida, que preguntaban acaso la herramienta ve temas de productos y la herramienta está enfocada en organización y eventos, por si acaso. Y alguien preguntó sobre proyectos nacionales, así que asumo que estaba preguntando sobre la neutralización, y sí, solo se aceptan proyectos nacionales. Bueno, ahora vamos a ver netamente la definición de huella de carbono y después ya nos ponemos en el caso práctico para que puedan ver desde ya la herramienta. La huella de carbono, bueno, se define como el conjunto de gases de efecto invernadero que se producen directa o indirectamente por personas, organizaciones, productos, eventos, regiones geográficas, y todo esto se manifiesta en términos de CO2 equivalente. Ya esta herramienta es una herramienta útil de gestión que permite conocer las acciones que están contribuyendo a aumentar nuestras emisiones, cómo podemos mejorarla y realizar un uso más eficiente de los recursos. Ya, como se mencionó antes, se presenta en CO2 equivalente, sin embargo, es la cuantificación de gases de efecto invernadero y estos gases son 7. Ya acá tenemos 6 solamente porque falta el NF3. Y el NF3 está presente en la producción de televisores plasmas, por si acaso. El dióxido de carbono, bueno, lo podemos ver en la combustión de combustibles fósiles. El metano en la parte agrícola, en relleno sanitario. El óxido nitroso existe también en el manejo del suelo, por ejemplo. También en los tubos de escape de los autos. Los HFC, que son los hidrofluorocarbonos, están principalmente en algunas manufacturas de estos cables semiconductores. Los PFC, perfluorocarbono, es de la producción de aluminio. El hexafluoruro de azufre, que es el SF6, está en la producción de magnesio y también está en esta red de transmisión eléctrica. ¿Ya? Cada uno de estos gases tiene un potencial de calentamiento global, que es el calentamiento integrado a lo largo del tiempo que se produce en una liberación instantánea de 1 kilo, y es lo que significa en términos de CO2. Por ejemplo, nosotros en la herramienta estamos trabajando con el AR5, entonces si declaramos 1 de metano, significan 28 veces el carbono, ¿ya? El monóxido, el dióxido de nitrógeno, por ejemplo, también tenemos que son 265 veces,
un dióxido de carbono equivalente. El dióxido de carbono equivalente, la herramienta, ustedes lo van a poder ver y va a estar como el resultado final. Estos son cálculos que se realizan de forma interna. Existen distintas formas de realizar los cálculos de cuantificación. Existe el GHG Protocol, la guía PAS 2050, que está asociada a temas de producto y servicio. Hay ciertas industrias que realizaron sus propias metodologías, como por ejemplo el tema de los puertos. Están las ISO, está el IPCC, el Bilan Carbón, que es de Francia. Pero Huella Chile, para temas de organización, trabajamos con la 14064, la ISO 14064, versión norma chilena ISO 14064 2019. Esta se divide en 3 partes principalmente. La parte 1 es para la cuantificación de huellas corporativas, que es lo que vamos a ver hoy día. La parte 2 es para proyectos de reducción. Y la parte 3 es para el proceso de verificación. Esta metodología tiene los siguientes principios, que, bueno, que sea general, que sea relevante, que sean los datos que estemos seleccionando sean apropiados para los usuarios, que sea íntegro, es decir, incluir todas las emisiones y remociones relevantes de su organización, que sea consistente, que sea exacto. Esto es mencionar que es reducir los sesgos y el nivel de incertidumbre en la medida de lo posible, porque igual van a haber ciertos datos que presenten algunas lagunas, como lo vamos a poder ver en el caso práctico. Y por supuesto que sea transparente, porque lo ideal es incluir toda la información suficiente y apropiada, y si algo no se puede considerar dentro del cálculo, es transparentar que esto no fue mencionado en el cálculo. Un esquema, el esquema metodológico general, se basa en estos 4 grandes pasos, que primero es definir el límite de inventario. Yo le digo el rayado de cancha en realidad. Después la cuantificación de emisiones y remociones, que es el cálculo en sí. El informe que mencionó antes Sebastián. Y por último, el proceso de verificación, si es que desean postular a los sellos y validar la información que están presentando. El proceso de verificación, como ven a mano izquierda, se puede ver que puede retroceder a los límites de inventario o a la cuantificación. ¿Por qué esto se presenta así? Porque el proceso de verificación es un sistema de feedback donde van validando la información, y si se presentan ciertas inconsistencias, el verificador les va a notificar esto, ya sea como, no sé, por favor incluye esta fuente de emisión, o la fuente de emisión tiene un nivel de información demasiado bajo, mejor excluirlo. Entonces ahí van a haber cambios en lo que sería el límite de inventario. O bien existe un error que es bastante típico en el ingreso de los datos, en la cuantificación en sí, en la calculadora, o también ocurre mucho que en vez de ingresar litros se ingresan metros cúbicos, como esos tipos de errores que los detecta el verificador, y volvemos a estos pasos hasta que se llega a un consenso entre ambas partes. Entonces, lo primero que mencioné fue el límite de inventario. ¿A qué se refiere el límite de inventario? El límite de inventario tenemos este rayado de cancha donde definimos el año que vamos a cuantificar, y que ahí estuvieron preguntando que el año pasado fue bastante anormal. Entonces, ¿qué estaríamos considerando como año base? Lo ideal es considerar un año que tenga una información bastante consistente, así que igual muchas organizaciones hoy en día están calculando el 2019. Claro está que al realizar estos cálculos de forma anual, porque los sellos son anuales y está el año asignado, pueden haber ciertas variaciones año a año, sobre todo con respecto a si calculamos el 2019 y después vemos el 2020, va a haber una variación demasiado grande, pero todo eso se va a poder justificar en el informe en sí. Por eso se presenta la herramienta y el informe, porque el informe sustenta los datos que se están presentando, y ahí también van a poder mencionar a qué se debe esta diferencia de emisiones. ¿Ya? Entonces, definimos el año y después ponemos el límite de inventario, y esto hace referencia a qué entendemos por organización. Nosotros el enfoque que tenemos es de control operacional, que existen 2 tipos de enfoques, que es financiero y control operacional, que esto es todo lo que la organización controla. Esto se divide en 3 grupos, que están las emisiones directas, ya que estas son emisiones
por quemas de combustible y gases refrigerantes que existen dentro de la organización y que se producen de forma directa. Ya aquí ya también podemos ver el tema de los vehículos que son de la organización. Después están emisiones indirectas por uso de energía importada. ¿Por qué esto es indirecto? Porque la generación de energía se produce en otro lado, pero el usuario somos nosotros los que enchufamos nuestros computadores, encendemos la luz, etc. Y por último, está otras emisiones indirectas, que estas están asociadas principalmente a terceros. Por ejemplo, dentro de esto podemos ver, existen viajes de negocio. Bueno, claramente el año pasado disminuyeron, pero por ejemplo, el tema de los viajes de negocio en temas de avión, si tú no eres ni LATAM ni Sky, tú no eres dueño del avión, pero eres un usuario de ello y es necesario para que tu organización genere, no sé, ciertas relaciones de negocio, vaya a algunas conferencias, etc. También dentro de este transporte puede estar el transporte de tus trabajadores, los colaboradores de la organización, porque se van a movilizar en metro, en vehículos propios. Entonces, estos vehículos son de terceros. Ya si se van en el metro, es de terceros y son emisiones por fuera, sin embargo, repercuten en nuestra organización, ya que necesitamos que las personas se movilicen. Aquí también está el uso de insumos, de algunas materias primas y también la disposición de residuos. Estos serían los 3 grandes grupos que se pueden limitar en el informe. Ahí la idea es que nosotros vayamos escogiendo y determinando cuáles son las que nos competen a nosotros y de cuáles tenemos información suficiente, ¿ya? Pero esta información, aquí pongo los ejemplos más claros, sería el consumo de combustible, los gases refrigerantes también van dentro de las emisiones directas, los residuos, algunos insumos y los viajes. Después de realizar este cálculo, de realizar este levantamiento de información, nosotros vamos a utilizar la herramienta, que lo vamos a ver en un rato más. Vamos a incorporar todos estos inputs de forma anual, es decir, vamos a incorporar los datos de consumo de combustible de gasolinas ocurridos durante todo un año. Ya vamos a poner este resultado final. Después esto, de generar este documento, se va a generar, generar este cálculo, que lo realiza la misma herramienta, se genera un Excel. Y con este Excel, con este reporte, vamos a poder completar este informe. Este informe va a presentar los resultados principales y sobre todo, y también es muy importante que aquí vamos a poner qué entendemos por organización, cómo la estamos definiendo, cómo hicimos este rayado de cancha, qué año estamos calculando, también qué supuesto estamos utilizando, porque les va a suceder, lo más probable es que existan ciertos datos que presenten lagunas o que bien sean datos compartidos, y ahí tenemos que hacer una especie de asignación. Y todo esto se transparenta en el informe y se sustenta con esto, y estos son la parte de la información que se le va a entregar al verificador para su revisión. Entonces, después de desarrollar este proceso del informe, tenemos el proceso de validación y verificación. ¿Ya? Esto es revisar, esto es el organismo de tercera parte independiente mencionados antes, que revisan de forma imparcial y objetiva las emisiones y remociones de gases de efecto invernadero que fueron informadas. ¿Ya? Esto se hace en base a los requisitos de la norma 14.064, parte 3. Los principales principios que tiene esta norma son la independencia, claramente. Es decir, hay organizaciones que contratan el servicio de cuantificación con algunos organismos que realizan esto. Sin embargo, el verificador tiene que ser una organización completamente diferente, ¿ya? Conducta ética, tiene que asegurar confianza e integridad de la información y discreción del proceso, por supuesto. Presentación ecuánime, reflejar la veracidad y exactitud de las actividades que se están reportando, los hallazgos, y presentar las principales conclusiones, y por supuesto un debido cuidado profesional. Esto ya explicado a modo macro, y ahora lo vamos a ver más en detalle con el caso práctico, que encuentro que es la forma mejor de aprender y entender cuando se aplica. Entonces, tenemos
los pasos. El primero es la inscripción al programa Huella Chile, para aquellos que no estén todavía inscritos. Es mediante esta carta de registro que había mencionado Sebastián, que se puede descargar en la misma página del programa, que es huellachile.mma.gov.cl. Es casi lo mismo que el correo en realidad, solo que sin el arroba. Y ahí en biblioteca existe como material de apoyo o formatos y documentos, ¿ya? Y ahí descargamos esta carta donde se va a ser firmado por el representante legal. Sí cabe destacar que en esta carta se pide el RUT, y el RUT que se solicita es el RUT de la organización, que muchas veces se genera confusión y mandan el RUT del representante legal. Y ahí mandamos la carta de vuelta y sabemos que no es muy sencillo a veces conseguir la firma del representante legal para poder hacer esta corrección. Después de esto, bueno, la pueden, claramente se manda escaneada al correo del programa. Nosotros ahí vamos a acusar recibo de esta carta, que ya están inscritos, y ahí pueden hacer en forma paralela la creación del perfil en ventanilla única si es que no lo tienen, ¿ya? Ventanilla única, cuando uno ingresa con su clave única, ¿ya? Una persona que no tiene un perfil creado en Red C, le va a aparecer lo que se ve ahí como registro de la persona. Ya a mí, yo tengo el perfil creado porque estoy a cargo de la cuantificación del ministerio. Entonces, de hecho les voy a mostrar al tiro esto. Entonces, esta es ventanilla única. Ya entramos con la clave única. Acá yo ya estoy lista. Y este es el perfil que se va a desplegar. Aquellas que no tengan registrado la organización, el encargado, o sea, que ya existan en Red C. Si ustedes ya existen en Red C, el encargado de establecimiento, ya como yo en este caso, tiene en su listado de establecimiento nivel central, que es el Ministerio de Medio Ambiente, tiene esta acción. Y aquí es donde tenemos la posibilidad de hacer la solicitud del sistema sectorial. Acá les va a aparecer uno que se llama huella de carbono. A mí me aparece acá, dado que ya lo tengo activo. ¿Ya? Entonces, ahí con eso hacemos la solicitud y eso va a llegar por medio de la plataforma, y si nosotros ya tenemos la carta en nuestra base de datos, esto va a ser aceptado de forma inmediata. Entonces, ya, tenemos la definición de límite de inventario. Como les había mencionado, tiene que ser de un año, puede ser año calendario o año fiscal, ¿ya? Pero tiene que ser 12 meses. Yo sé que hay organizaciones que funcionan mejor con el año fiscal y tienen mejor la información así, si no, los otros el año calendario. Después tenemos que definir el establecimiento o las instalaciones que vamos a considerar. ¿Por qué? Por ejemplo, yo les mostré nivel central y ahí se hizo la cuantificación para este establecimiento, simplemente para ese edificio. Pero puede pasar que existen organizaciones que tienen su casa matriz, que pueden esto incorporarlo en el Red C, y después en esa casa matriz hacer el cálculo de todas las instalaciones asociadas a esa organización. Por ejemplo, yo como ministerio puedo calcular en nivel central todos los ceremis existentes a lo largo de Chile y hacer una única gran huella, ¿ya? Por cada informe es un sello. ¿A qué quiero decir esto? Por ejemplo, un supermercado o el mismo ministerio, mejor. El nivel central, si quiere tener un sello de cuantificación para nivel central, se presenta un informe de cuantificación para nivel central. Entonces, el nivel central va a tener su propio sello. Sin embargo, si tenemos un sello para el Ministerio de Medio Ambiente, puedo calcular todo dentro de esto y presento un gran informe que me va a decir que mis límites de inventario son nivel central y todas las ceremis que corresponden al Ministerio de Medio Ambiente existente a lo largo de Chile. Ahí tienen que ver ustedes
cómo van a hacer este esfuerzo, porque claramente es muy distinto calcular una instalación que calcular todas las instalaciones que puedan tener asociadas. Hay organizaciones que van paso a paso, que van calculando, por ejemplo, todas las que tengan mayor control por ahora y después van integrando estas otras, ¿ya? Por eso es importante el informe, porque vamos definiendo qué vamos a entender por organización. Entonces, para el ministerio, nosotros calculamos, les voy a presentar información del año 2019, nosotros calculamos año calendario, es decir, enero a diciembre, y les voy a mostrar solo la información de nivel central. La cuantificación de emisiones y remociones. Aquí viene todo el tema de las categorías existentes y que podemos ir haciendo el check de qué nos compete a nosotros. En la subcategoría está la combustión estacionaria, es decir, generadores, grupo electrógeno. Si son industrias que producen algún producto, tenemos caldera, podemos tener también sistemas de calefacción. También está la combustión móvil. Aquí existen distintos tipos de vehículos que pertenezcan a la organización. Aquí ya agricultura, silvicultura y otro uso de suelo es para otros tipos de industria claramente. Procesos industriales, existen ciertas industrias que tienen emisiones durante sus procesos, además de lo que genera la combustión de combustibles fósiles. Y también está las emisiones fugitivas, que estos son, como los mencionamos, gases refrigerantes, y también ciertas remociones que se producen por los reservorios de carbón. Y en emisiones indirectas, bueno, tenemos por energía importada, pérdidas por transmisión y distribución de energía. Estos son principalmente para las empresas que distribuyen. Adquisición de bienes y servicios. Acá podemos, por ejemplo, tener, nosotros como ministerio, vimos el tema del consumo de agua y consumo de papel. Transporte de terceros, acá realizamos una encuesta. Transporte de carga es si tenemos algunos insumos que son significativos y materiales para nuestra organización. La idea es ver esto, por ejemplo, toda organización que venda algún producto, que no lo producen en Chile, sino que, por ejemplo, lo compran en China, y en base a eso se maneja su negocio. Entonces, lo ideal, o sea, no es lo ideal, es obligación, es su deber calcular y ver todo lo que refleja el transporte de este insumo hacia Chile. Lo más probable es que sea en barco. Uso de productos comercializados, esto está asociado si ustedes producen algo, y el tratamiento y disposición de residuos. Entonces, acá ya vamos a irnos directamente a la herramienta. Yo, como les dije, está mi tema sectorial activo. Entonces acá entro al perfil y a la plataforma de huella de carbono. Nosotros, como vamos a ver hoy día, vamos a ver lo que es la huella organizacional. Acá tenemos, bueno, y ya tengo dos borradores un tanto avanzados que he ido como ingresando ciertos datos. Y acá uno pone, aquí arriba uno pone calcular huella organizacional y se le va a generar un nuevo reporte. Ya acá claramente, como yo ya estuve jugando y ya estuve ingresando datos del 2019, no me aparece el año 2019, así que voy a ingresar el 2020. Vamos a poner que la huella del ministerio 2019, porque mis datos son 2019, y el establecimiento es nivel central. Acá es lo que les mencionaba, el nombre del inventario. Yo acá le puse huella al ministerio, pero le voy a poner huella nivel central nomás. Pero ustedes, por ejemplo, existe una organización que se llama X, ustedes pueden poner huella organizacional empresa X, pero si es como la planta o un solo establecimiento de esa empresa, ustedes ponen el nombre de la planta. Eso es lo ideal, ya como para tener un cierto orden con respecto a la información. Acá yo ya estoy creando esto, y esto es lo que me va a aparecer, que se divide en tres grandes categorías, como les había mencionado antes: emisiones y remociones directas, emisiones indirectas por energía importada y otras emisiones indirectas. Encuentro que es bastante amigable la herramienta.
Y acá tenemos combustión estacionaria, combustión móvil, silvicultura, etc. Yo acá les presento unos datos con respecto a la flota de vehículos de nivel central. Esto es importante por el tema de la verificación. Nosotros acá tenemos un consumo de combustible presentado en un Excel. La información ideal tiene que estar presentada en boletas. Siempre les recomendamos el tema de consolidar estos datos en un Excel, como ven acá, que yo tengo los tres vehículos asociados a nivel central y por tipo de combustible, tengo el diésel y la gasolina. ¿Ya? Este es el consumo anual, porque yo igual tengo esto filtrado, pero lo ideal es que el verificador va a agarrar este Excel, va a ver estos datos y va a decir, ya, preséntame la boleta de tal dato, o sea, de tal mes, por ejemplo, el consolidado. Entonces, nosotros tenemos que tener la trazabilidad del dato. Muchas organizaciones, yo creo que varios de ustedes quizás va a tener alguna asociación con alguna empresa de combustible y van a utilizar esta tarjeta. Entonces, usted simplemente a esta empresa que tienen asociada la tarjeta, le piden esta planilla y eso ya va a ser un dato bastante fidedigno porque es un dato entregado por un tercero. Sin embargo, por ejemplo, esta planilla es una que se consolidó dentro del ministerio. Entonces, esto no nos sirve como respaldo, por si acaso. Ya lo ideal es llegar a la boleta en sí. Si no existe la boleta, aquí es donde entramos con el juego de la incertidumbre, porque vamos a decir que este tiene una incertidumbre alta, dada que podemos decir que casi que es un estimado, ¿ya? Y es como una forma de ir compensando estos datos. Entonces yo tengo que el consumo anual de diésel son 4.512 litros al año. Entonces pongo combustión móvil, pongo petróleo diésel, tenía los litros y dije que era 4.512. Entonces ahí pongo agregar y me va a salir lo que está asociado a carbono CO2 equivalente, porque este factor de emisión que existe de forma interna en la herramienta ya tiene una conversión y ya tiene integrado, por ejemplo, lo que es metano y óxido nitroso, porque esos son los que se puede ver y lo que emite la combustión de estos tipos de combustible. Después tenemos emisión indirecta por adquisición de energía. Acá este dato está mucho mejor, pero ahora le voy a explicar por qué no al 100%. Si bien tenemos las boletas asociadas al ministerio, o sea, a nivel central, perdón, tenemos las boletas por mes, y acá yo lo tengo desglosado por mes, el consumo total de energía. Sin embargo, nivel central, el edificio comparte, creo que un 80% del edificio a nivel central, que está ubicado en Moneda, pertenece al ministerio, ¿ya? Pero existe este otro 20% que se arriendan, que son de otra organización. Entonces nosotros nos tenemos que hacer responsables de ese 80%. Entonces por eso aquí aparece, este va a ser nuestro respaldo, es perfecto. Acá tenemos los consumos por mes. Y acá tenemos el consumo como de nivel central asociado. Ya aquí se hace una conversión porque acá se saca el porcentaje directo de nivel central. Entonces acá el nivel de incertidumbre es medio, ya que tuvimos que hacer un supuesto y una asignación de estos metros cuadrados a nuestra organización. Entonces ahí es donde tenemos que son 813.858 kilowatt hora al año. Pero nosotros, para este proceso de verificación que bien mencionaba Sebastián, que puede ser va a depender muchas veces de nosotros, por cómo presentamos la información, y esto es un claro ejemplo y a seguir, ¿ya? Porque nosotros tenemos esta información y nosotros lo que hacemos sencillamente cuando presentamos la huella al ministerio es tener estas planillas intermedias, que sería esto, que sería el desglose por mes, y también pasarle la factura idealmente. Entonces, nosotros pasamos una carpeta completa y ya va a estar todo en manos del verificador. Después, a nosotros nos tendrá que llegar simplemente un feedback o la justificación de ciertos datos. Porque es esto, por ejemplo, el tema de la electricidad,
nosotros tenemos que reflejarlo en el informe. Como les dije, el informe sustenta la herramienta y los datos que estamos ingresando. Entonces, cuando presentamos este informe, nosotros vamos a poner, se hace el supuesto de que el nivel central, el consumo de energía de nivel central corresponde a un 80% del consumo total del edificio. ¿Ya? Y ahí es donde obtenemos este dato. Entonces ingresamos estos 813, que sería, aquí ya subimos. Claramente nosotros tenemos otros tipos, como combustión estacionaria, y también tenemos emisiones fugitivas, pero por temas prácticos vamos a ingresar este. Y aquí dijimos que eran 800, siempre recordar que se ingresan los datos anuales. Y dijimos que era kilowatt. Aquí hay que tener mucho ojo, porque nos ha pasado que de repente un mal movimiento presentan megawatts y se les va toda la huella para allá. ¿Ya? Y el Sistema Eléctrico Nacional, acá nosotros tenemos incorporados los otros sistemas que existen, que es el de Aysén, Magallanes y Los Lagos, que tienen su propio factor de emisión, y aquí ya ponemos agregar. Continuando con esta lógica, bueno, también tenemos el consumo de agua, lo mismo que el anterior, dado que el nivel central comparte su dependencia, se hizo una asignación, pero también tenemos las boletas, o sea, esta boleta respalda el consumo total del edificio y después esto lo respaldamos en base al supuesto que establezcamos en el informe. Esta es la parte más compleja. No voy a ingresar el dato agua por tema de tiempo, que de hecho ni siquiera puedo ver la hora que es en realidad. Pero el tema del transporte tercero es una encuesta, ¿ya? Porque es bastante complejo el levantamiento de esta información. Cabe destacar que esta encuesta siempre son una proyección de datos, porque a menos que tu organización sea muy pequeña y le preguntes uno a uno, que sean 10 personas, y le preguntes uno a uno cómo se transportan, va a tener el dato total. Pero nosotros, dada la cantidad existente en nivel central, se hace una proyección de estos datos, porque no sé, en el 2018 creo que se hizo esta encuesta, la cantidad de personas que respondieron a esta encuesta fueron 178, pero la cantidad de personas existentes en nivel central son 301. Entonces, ¿qué hacemos? Proyectamos estos datos. Decimos, si 24 personas dijeron que se iban en vehículo particular gasolina, es decir, el 13% de la muestra, significa que el 13% del universo, o sea, de estas 301 personas, utilizan vehículo particular gasolina. ¿Cuáles son las principales preguntas que se necesitan? Para temas de transporte tercero, este tipo de transporte, porque van a existir ciertas organizaciones que estén asociadas a algún transporte en particular o que tengan algún bus para sus colaboradores, por ejemplo, pero que no sea de ustedes, sino que es un servicio prestado, que les puedan decir la cantidad de combustible. Ese dato es mucho mejor, ¿ya? Pero en este caso vamos a estimar la cantidad de kilómetros que se recorren por tipo de transporte al año, siempre pensando al año, ¿ya? Y acá hacemos un supuesto de la cantidad promedio recorrido por las personas que van en vehículo, de ida y de vuelta. Esto igual es una estimación y va a pasar que muchas personas, sobre todo hoy en día, están utilizando, por ejemplo, el tema de las bicicletas, pero en invierno se van en vehículo. Entonces, nosotros tenemos que hacer una proyección de los datos en el transporte más común durante el año, porque si nos ponemos a evaluar que 3 días a la semana se van en metro, otros 2 días un día se van en bicicleta y el otro día se van en auto, es una encuesta que nunca vamos a terminar. Entonces, la idea es hacer esta encuesta y levantar estos datos de forma lo más certera posible, pero con estos supuestos los más sustentables y conservadores. Ya es importante eso. Entonces, por ejemplo, si te vas 7 meses en vehículo, ya se asume que todo el año en vehículo. O a ir viendo cómo hacer una especie de juego con estos datos, pero no es muy sencillo, por si acaso. Y ahí tener bastante ojo. Si hay alguien aquí que ya ha levantado información, yo creo que ahí después nos puede contar su experiencia con respecto a este punto en sí. Entonces, de esta proyección de datos, nosotros dijimos que en vehículo particular
serían 169.900 kilómetros al año. Entonces tenemos el supuesto de que el 14% del nivel central se van auto, que recorren en promedio de ida 7,8 kilómetros. Y también tenemos el supuesto de la cantidad de días que se trabajan. ¿Ya? Regularmente decimos que son 250, quitando los fines de semana. Y también ciertos feriados. Este año van a haber mucho menos feriados, pero estamos con, creo que muchos de acá con teletrabajo. Y ahí ese otro supuesto que se hace para proyectar estos datos. Y esto entraría en otras emisiones indirectas, transporte de terceros, y acá el transporte de personas. Entonces tenemos traslado diario de personal, dijimos que era medio de transporte, vehículo particular, gasolina. La distancia recorrida total, y aquí les voy a explicar algo, son 159.900. ¿Ya? Y aquí la cantidad de personas. Yo voy a poner que es una. ¿Por qué una? Porque estos 159.900 ya tiene integrado las 41 personas que utilizan el auto. ¿Ya? Si ponemos acá 41, la herramienta lo que hace es multiplicar estos dos datos. Entonces estaríamos duplicando la información y de hecho más que duplicar. ¿Ya? Y les daríamos un valor muy alto e inconsistente para que tengan ojo. Entonces aquí yo puse la distancia recorrida total por las 41 personas. Entonces personas transportadas que voy a poner es 1. Y ahí están las emisiones agregadas. Ya acá, después ponemos, por ejemplo, ver resumen del cálculo. Y esos son los datos que ingresamos ahora. Si esto ya estamos conforme con esto, se puede guardar el borrador. O bien continuar. Siempre vamos a recomendar guardar borrador. Y acá, cuando ponemos el proceso de continuar, aquí vamos a ver los datos. Entonces, si tenemos algún error, lo corregimos de forma inmediata. Después continuamos. Y acá se pone el origen de los datos. La combustión móvil, como vimos, era una estimación. Son registros internos. ¿Ya? Después, el tema de las emisiones indirectas eran con boleta, pero igual tenía una estimación con respecto a la asignación que le ingresamos. Y por transporte es juicio experto, ¿ya? Porque hicimos una proyección de los datos, levantamos una encuesta donde no responde a todo el universo, etc. Y aquí indicadores, bueno, no es producción, es cantidad de personas por trabajadores y sabemos que son en el nivel central 301. Aquí guardé la huella, ¿por qué? Porque así yo puedo, acá está, puedo descargar la información que presento y esta información es la que yo le voy a pasar al verificador. En realidad, me saltó un paso. Esta información es la que yo voy a ingresar al informe y voy a armar este informe, que en realidad el informe que tenemos nosotros es un informe prototipo, donde ustedes tienen que llenar las partes que aparecen en rojo, simplemente. Entonces es bastante sencillo y amigable. Y después de esto, yo como les dije, genero reportes Excel intermedios de información, además de las boletas. Entonces le entrego todos estos respaldos al verificador, le entrego el reporte que se genera en la herramienta y el informe. Ya esos 3 grandes grupos como de información es lo que entrego. Y aquí empiezan los elementos básicos de la verificación. Se describen los procesos, en realidad acá yo describo lo que entiendo como organización. La trazabilidad de los datos de los datos entregados, acá es donde les mencioné el tema de las boletas. Después tenemos los procedimientos de recolección, y esto se puede ver en la herramienta. La identificación de las fuentes que estamos considerando, acá cabe destacar como
por ejemplo, como ministerio nosotros el tema de las emisiones fugitivas, de los gases refrigerantes, no los consideramos, lo excluimos, pero no dijimos que no aplica, porque el ministerio tiene sistemas de refrigeración, sistemas de aire acondicionado en el edificio, ¿ya? Sin embargo, no existe una información que sustente como las emisiones que se generan por esto, porque si existen como mantenciones que le realizan, pero no salía el detalle de qué gas fue el recargado, por ejemplo, y la cantidad. Entonces, en vez de hacer supuestos, simplemente lo excluimos, pero lo transparentamos en el informe, ¿ya? Y los factores de emisión utilizados, bueno, estos están predeterminados en la herramienta. Algo que olvidé mencionar, en la herramienta existe la opción para aquellos que lleven años trabajando en esto, por ejemplo, hay organizaciones que ha sido así, y tienen su propia herramienta de cálculo, pueden simplemente ingresar a una parte del perfil que se llama como declarar huella con herramienta propia. Entonces ahí ustedes van a presentar como los datos consolidados y finales, ¿ya? Porque recordar que la postulación al sello se hace mediante la plataforma. Entonces, después de entregar todo este proceso de todos estos datos al verificador, para yo poder postular al sello del programa, el verificador hace las revisiones correspondientes si tiene algunas consultas con respecto a algún dato ingresado o algún supuesto realizado, cosas así. Se hacen los cambios pertinentes y solicitados para llegar a este consenso hasta que finalmente tenemos la verificación aprobada y se entrega este reporte. Ahí es cuando ingresamos nuevamente a la herramienta y presionamos el botón declarar huella. ¿Por qué recién ahí? Porque la herramienta lo que va a hacer, si uno pone declarar huella antes, es bloquear esta calculadora. Y si la bloqueamos antes del proceso de verificación, el verificador lo más probable es que encuentre alguna inconsistencia o algún error o les va a pedir corregir algo. Entonces, esa corrección no la vamos a poder realizar. Igual nos pueden avisar a nosotros y podemos desbloquear la herramienta. Para evitar ese tipo de conflicto es mejor guardar como borrador, como les había dicho antes, y cuando ya el proceso de verificación esté listo, entramos al proceso de declarar la huella. Al declarar la huella, queda esta calculadora bloqueada, y como queda esta calculadora bloqueada, recién se va a habilitar este símbolo que aparece ahí, que es postular al sello de cuantificación, porque como les mostré previamente, acá, por ejemplo, yo lo guardé simplemente como borrador, ¿ya? Entonces me aparece en gris el postular al sello, porque no la bloqueé, o sea, está bloqueado, ¿ya? Si tengo que entrar nuevamente a esta herramienta, declararla, y ahí recién va a aparecer la opción de postular al sello en verdecito. Acá la autodeclaración, es decir, que no está con un proceso de verificación, también queda todo bloqueado, es decir, no se puede volver a editar, no se puede eliminar, solo se pueden descargar los respaldos y tampoco se puede postular al sello porque se entiende que es una autodeclaración simplemente, no es que quieren pasar por el proceso de verificación. Entonces, hacemos esto, postular al sello, y dentro de los primeros pasos, ahí van dando un paso a paso, está esta autodeclaración de no conflicto de interés, que acá es donde la organización declara que el proceso de verificación fue realizado por una tercera parte independiente, ¿ya? Es decir, que quien verificó no calculó su huella no calculó la huella que están postulando, ¿ya? Tiene que ser, como les dije, una entidad totalmente independiente. Nosotros, igual como estamos ahora, le estamos entregando ciertas herramientas para que puedan realizarlas por ustedes mismos. Le podemos ir dando soporte, se van haciendo distintas consultas a través del correo de Huella Chile, si quieren hacerlo ustedes mismos. Hay otras organizaciones que simplemente contratan el servicio por fuera y después tienen que contratar el otro servicio de verificación. Entonces acá se hace esta autodeclaración, se ingresa el informe, se ingresan los datos del verificador que realizó este
esta verificación y validación, y después se sube el archivo de el informe de cuantificación, el informe del verificador y esta autodeclaración firmada por el representante legal. Y ahí es cuando tenemos esta parte de la página que dice como listado de postulaciones. Y ahí cuando está postulado, y esto nos llega una notificación a nosotros como Huella Chile, que también hacemos una revisión mucho más superficial claramente, porque es el verificador que realiza esta revisión detallada. Y ahí nosotros podemos tener ciertos comentarios, quizás regularmente son por temas de informe. Le podemos dar unos comentarios que le solicitamos, por favor, corregir alguna parte del informe, o bien ya simplemente se la aprobamos, y al aprobarse es cuando ya le otorgamos el sello de cuantificación. Este sello viene con un diploma, por si acaso. ¿Ya? El sello va a aparecer el año que ustedes cuantificaron. Claro está que por ahora lo presentamos sin el año. Y el diploma aparece el nombre de su organización y el establecimiento asociado. Eso. Entonces ahora vienen las preguntas. Sé que hay como ciertos temas en el chat. Muchas gracias, Anita. Y vamos revisando algunas de las preguntas que están en el chat. Entonces, hay varias preguntas que nos hacen respecto de la vinculación del programa Huella Chile con el programa Estado Verde. Preguntan si son los mismos pasos y qué tal está, como si hay otras instituciones que pueden comenzar a trabajar con el programa de Estado Verde. Sí, buena pregunta. Son los mismos pasos, la diferencia es que en Estado Verde no te piden llegar al sello, sino que te piden declarar tu huella de carbono. Son autodeclaraciones. Vi bastantes preguntas asociadas y también de las verificaciones respecto a esto. Las verificaciones corresponden a al sello específico del año específico que se está postulando, y los sellos no caducan, sino que los sellos representan el avance o el cumplimiento de un nivel de gestión para un año específico. Entonces, las verificaciones tampoco caducan, sino que respalda ese mismo proceso, y si uno quiere respaldar ese mismo nivel de gestión otro año, debe volver a verificar. Eso hay que tener presente. Entonces, Estado Verde no necesita el proceso de verificación. Estado Verde hoy día te pide la declaración, pero debe estar registrado en el programa, hacer el inventario y utilizar la herramienta. En el otro ámbito, con otros programas que estamos vinculados a niveles con municipios, nosotros también trabajamos con el Sistema de Calificación Ambiental Municipal, o SCAM, también conocido, que hoy día para aquellos municipios que quieren llegar al nivel de avanzado o excelencia, también tienen que presentar, o sea, de gobernanza climática, que es el nivel más alto de SCAM, deben también estar inscritos con Huella Chile y participar y también declarar su huella de carbono. Tampoco se exige la verificación en ese ámbito, sino que declarar. La verificación es solo para aquellos que quieran llegar al sello, pero hoy día nosotros recomendamos el proceso de verificación, dado que es muy importante asegurarnos de que el inventario no nos quede nada afuera y tener siempre una revisión de un tercero independiente. Eso es muy importante. ¿Con qué nosotros trabajamos? Con Comuna Energética también, que hoy día ellos trabajan y implementan proyectos de reducción. Estamos en una vinculación también para que los proyectos y los sellos de reducción, donde hoy día se declaran proyectos de acción climática o de mitigación implementados por las organizaciones, puedan ir siendo cuantificados con Huella Chile y representados en Comuna Energética o en otros esquemas también, como los acuerdos de producción limpia, que también hoy día aquellos muchos acuerdos, organizaciones que están participando en estos instrumentos, también hoy día cuando se fijan metas de inventario o acciones de mitigación, también utilizan las herramientas de Huella Chile, dado que están disponibles de forma gratuita y es un trabajo homólogo entre instituciones. Eso hoy día a nivel de instituciones como nacionales e internacionales estamos trabajando también con el equipo COP25 para que podamos ser parte también del Race to Zero en el sello de neutralidad. Pero esos son trabajos que se están viendo y en conversaciones, dado que son iniciativas que están funcionando y son iniciativas que están tirando y en plena modernización y actualización también.
Otra de las consultas tiene que ver cómo considero el año base, cuál es el primer año de medición para empezar esta ruta hacia la carbono neutralidad, considerando que el año recién pasado obviamente fue un año anormal. Súper buena pregunta. El año base no hay un año específico, sino que el año base es el año que mejor les represente a ustedes como organización y que identifica el cómo se está operando hoy día, porque debe ser representativo para tener un valor de estimación de impacto de mis operaciones actuales con la vista o con el propósito de identificar oportunidades de ir mejorando. Entonces, no me sirve muchas veces información de muy atrás, dado que mi proceso puede ser muy distinto o estar mucho más avanzado. Entonces, lo mejor es tener ojalá los años más actualizados y ojalá el año donde yo tenga la mayor cantidad de información disponible, porque es probable que haya un año que nosotros queramos en particular, pero haya cierta información que sea difícil de rescatar. Por eso va a depender un poco de las organizaciones, pero es el año que mejor lo refleje, ojalá los años más actuales y ojalá el año que tenga acceso a toda esa información, que la tenga disponible. O sea, en otras palabras, si hay un año donde yo cambié de dirección, no es recomendable utilizar el año de una dirección distinta, dado que no sería representativo de las actividades en las que está operando hoy día la organización. Eso un poco son el cómo elegir el año base. Y lo otro, muy similar un poco a lo que decía Anita, tener presente en cómo opera la organización. Huella Chile está abierto también y es flexible a entregar inventarios de años fiscales. O sea, hay organizaciones que operan de julio a julio, ese puede ser un periodo fiscal que también es reconocido como inventario en Huella Chile y es posible entregar la información o los inventarios con un periodo anual de esa forma, dado que esa es la forma en que opera la organización a nivel administrativo y es más cómodo para ellos recaudar la información. Gracias, Sebastián. Otra consulta que nos aparece acá en el chat es que, ¿qué ocurre cuando dentro del cálculo de las emisiones indirectas, por ejemplo, el transporte, este transporte también se brinda ese servicio lo brinda otra organización y que también esa organización cuantifica su huella, por lo que este transporte de sus emisiones sería directas? ¿Se genera en ese caso una doble contabilidad y qué se hace en esos casos? No habría doble contabilidad porque, como explicaba Anita, cuando son transportes de terceros, uno lo reporta como otras emisiones en ese ámbito de transporte. No deberían estar declarados por la misma organización. Entonces, en ese sentido, sí, ese es lo complejo de los inventarios muchas veces no es saber la actividad que emite, sino que dónde clasifico la categoría un poco de esas emisiones. Entonces, hay que tener presente, las directas son las que yo soy responsable. En otras, muchas veces para hacer más simple la decisión de si es directa o es de otro, es quién pagó el combustible o quién pagó el servicio es finalmente el responsable y entra en mi alcance 1 o alcance 2. Todo aquello que sea de terceros entraría a estas otras categorías o alcance 3, que involucraría las emisiones que generan un terceros, pero es parte de mi actividad también. Entonces, esas son las diferencias. Si hay un transporte de tercero que es pagado por usted, en teoría, esas son emisiones de alcance 3. Hay ciertas cosas más técnicas que habría que identificar específicamente la actividad a qué se dedica y el caso específico, dado que hay que tener en cuenta que hay distintas formas de evaluar quién es el responsable de la actividad, pero en forma simple es el que paga, es el responsable. Pero muchas veces uno a veces paga que muevan una carga de un punto a otro, pero no dice cuándo, ni cómo, ni la forma. Entonces, a diferencia de cuando hay contratos, por ejemplo, donde el que paga dice cómo se debe hacer la ruta, la tecnología que utiliza, etcétera, etcétera, donde finalmente deja de ser tercero dado toda la responsabilidad que adquiere el que paga y por ende pasa a ser a emisión alcance 1. Si existe un caso de doble contabilidad de organizaciones que reporten alcance 1, hoy día, dado que son reportes voluntarios, no hay problema. A nivel nacional, de hecho, las emisiones de Chile son solo inventario alcance 1 y se hace a nivel nacional. Por ende, si hay traslape a nivel organizacional,
Dado que es reporte voluntario, no es problema. Por lo mismo, se recomienda la verificación, dado que el verificador va a fijarse y va a recomendarles también de qué forma es lo mejor para incorporar, si en el alcance 1, 2 o 3 ciertas actividades, o si se está dejando alguna actividad fuera y es recomendable incluir. Por eso la verificación también es importante. Muchas gracias, Seba. Y una última pregunta, dice relación con cuál es el límite, si es que el límite del inventario puede ser visto desde el ciclo de vida de un producto más que de una instalación. Sí, buena pregunta, un poco más técnica. La respuesta simple es no. Hoy día Huella Chile trabaja bajo los inventarios de la organización están bajo la norma chilena ISO 14064, que es un inventario de una organización con un alcance organizacional de un periodo de tiempo anual, en este caso. El análisis de ciclo de vida responde bajo el inventario de gas efecto invernadero a otra norma, que es la norma chilena ISO 14067. Esa norma es para productos o servicios y ahí uno puede definir lo que uno estime conveniente, un producto, un ciclo de vida de cualquier cosa, de una persona o de un territorio o un evento. En este caso, Huella Chile, los sellos de inventario para eventos responden a la norma de ciclo de vida, dado que un evento puede, ahí tenemos un ejemplo de eventos que pueden ser de distintos periodos. Podemos tener un evento que puede durar un año porque son eventos regionales, pero responden a una campaña, o un evento puntual de un día en una hora específica. Y hoy día esa norma responde metodológicamente a poder hacer un inventario de esas categorías, y en ese caso, un evento, nosotros tenemos la forma de entregar un sello. Nosotros como Huella Chile no entregamos sello y hoy día no tenemos disponible una herramienta para calcular un análisis ciclo de vida de un producto en ese caso. El único inventario, la herramienta que tenemos es para un producto llamado un poco evento, y que puede ser un evento comunicacional de distintas formas, de los distintos eventos que pueden existir hoy día, y ahí se abre un poco la materia. Aquellos que quieran entrar en temas de producto es un poco más complejo, y hay que entrar en materia un poco más técnica y ver a qué producto nos estamos refiriendo, y respondiendo a eso uno puede identificar qué herramientas se encuentran disponibles, dado que hay herramientas de análisis ciclo de vida genérico o herramientas un poco más específicas. En el caso de Chile, CENEM tiene una herramienta disponible que hizo con la Universidad Católica, me parece, que es de análisis ciclo de vida de productos de envases y embalaje, donde ustedes esos productos pueden analizar el impacto en categoría de gases de efecto invernadero, y ahí no tengo el enlace directo, pero no sé tampoco si es que está disponible o hay que tener acceso como a la asociación, pero son herramientas que hoy día se han estado diseñando, pero son caso a caso, y ese en el caso de aquellos que quieran entrar ya en tema de producto en específico. No hay herramientas más estandarizadas genéricas, sino que son más caso a caso y son mucho más detalladas. ¿Ahí no tienen pensado abrir una línea para análisis de ciclo de vida en el futuro? Por ahora no es algo que tenemos a corto plazo visto para diseñar. Por ahora estamos entrando en tema a corto plazo. A partir del 2022 vamos a dejar disponible, o estamos trabajando huellas de inventarios territoriales a nivel comunal. Y por ahora producto todavía no es un caso, dado lo técnico y específico que es, no lo tenemos en planificación a corto plazo. Sin embargo, siempre son líneas que, si hay interés, también podemos ir trabajando con los sectores específicos y con la otra iniciativa o aquellos grupos que estén interesados también. Muchas gracias, Seba. Y ya para ir cerrando, una pregunta: ¿cómo se acredita que está verificado? Bueno, ahí hay sellos, pero... Ahí claro, la acreditación que esté verificado es contar con el inventario, con un reporte del verificador, en este caso, y que el verificador sea parte del grupo de verificadores que nosotros tenemos en nuestra página web, que hoy día hay 29 registrados. Entonces, esos son los requisitos por ahora, y con eso nos aseguramos de que venga verificado. Ese reporte, y en un futuro vamos a ir generando otros certificados más específicos del programa que vamos a estar estandarizando y trabajando para afinar también el proceso durante este año y los próximos años. Pero con esos documentos ya acreditan que el proceso fue verificado. Muchas gracias. Y preguntan si el reporte se debe subir a la plataforma. Efectivamente, sí. Sí, Se debe todos subir los reportes.
toda la plataforma. Y toda la evidencia tiene que quedar en la plataforma. Así es que nada. La evidencia no, la evidencia es el inventario de la declaración, el inventario y el inventario de verificación. Eso ya es suficiente. A diferencia de la herramienta pasada, que uno podía subir todos los Excel y los documentos, eso hacía muy pesado los archivos. Hoy día tener el reporte de verificación ya acredita también contar con todos esos respaldos. Muchas gracias, Sebastián y Anita, por esta jornada, que la verdad es el primer webinar que hacemos en torno a poder avanzar desde el sector empresarial hacia la carbono neutralidad. Vamos a estar durante este año desarrollando varias de estas iniciativas para ir profundizando en cada uno de los pasos y ojalá puedan ir también las organizaciones avanzando en los niveles de sofisticación, de medición y de hacernos cargo de nuestros impactos ambientales. Así que muchísimas gracias. Como ya les comentaba, esta información queda disponible en nuestro canal YouTube y el material de los 6 pasos también se los vamos a hacer llegar a quienes asistieron hoy a esta jornada. Muchísimas gracias y que tengan un muy buen día, una buena semana también. Muchas gracias, Sebastián y Anita. Gusto de tenerlos acá. Gracias, Verónica, y a todo el equipo por la invitación. Que estén muy bien y gracias a los asistentes también por acompañarnos.